El ejemplo número 2 nos pide que filtremos utilizando filtro avanzado para obtener la lista de las personas que no son economistas. En este caso, igual que en el caso del ejercicio 1, no de la pregunta 1, perdón, vamos a insertar una hoja de cálculo nueva. Ahí está. Le doy doble clic a la etiqueta y voy a ponerle nombre, por ejemplo, solución, filtro avanzado, pregunta 2. Lo mismo que en el caso anterior, reproduzco la cabecera de la base de datos, copio y pego. Bueno, voy a modificar un poquito el ancho de las columnas para que sea legible la información. En este caso, la pregunta dice, las personas que no son economistas. Voy a utilizar la fila 3, que es exactamente la que le sigue a la cabecera de títulos, para poder establecer el criterio de las personas que no son economistas. Entonces, pusimos más o menos algo así. Los apellidos, nombres, vamos a representarlos por el asterisco, es decir, cualquier bloque de apellidos y nombres, un espacio en blanco para poner el guión, porque así es como está el texto. Entonces vamos a poner la palabra economista. Les dije, es indiferente si es mayúscula o minúscula. Y también pusimos que asterisco es, digamos, la manera de indicar que si es que hubiese espacios en blancos al final, también los considere como textos válidos. Esto es, o esta es la manera de expresar la plantilla o el formato, ¿no? Yo diría mejor plantilla, de las personas cuya profesión es economista. Pero esto es la versión afirmativa. Para expresar la versión negativa, vamos a poner los paréntesis angulares de esta manera. Es decir, esta simbología se debe entender como que es la negación de esta afirmación. Quiere decir que es la manera de decir que no tienen de carrera economía. Listo. Entonces el programa, ahora ya el programa, el filtro ya está ya tiene su tabla de criterios. Le estoy poniendo nada más el bordes para poder notarlo a simple vista. El procedimiento ahora ya es simple. Pero antes voy a ponerle nombre a la base de datos número 2, ¿no? Me parece que va a ser más apropiado. Control asterisco, botón derecho del mouse, definir nombre. El nombre que voy a definir en este caso será pues base de datos, BD, mayúscula o minúscula, en realidad es indiferente, pero lo voy a hacer así para que se note un poquito mejor. Base de datos ejercicio 3, perdón. Base de datos del ejercicio número 3. Le doy a aceptar. Ya está, así se va a hacer más fácil realizar el filtro. Entonces, volvemos a la hoja de cálculo destino, que es ahí donde se debe empezar. Entramos a la etiqueta datos, filtro avanzado. Trabajamos de arriba hacia abajo, es decir, copiar a otro lugar. En el rango de la lista, pulsamos F3. Ahí está ya el nombre disponible. El rango de criterios es la tablita de criterios que acabamos de crear. ¿Dónde lo vamos a copiar? Bueno, elegiré una celda como por ejemplo la celda B6, que hacia abajo y a la derecha no tiene nada de información. Ahí está entonces. Esa sería la forma de filtrar la lista de los que no son economistas. Ejemplo o pregunta 3.
Listado de los apellidos y nombres de las personas que viajan contratados en el crucero del Caribe e Isla Maui. Perfecto. Entonces, primero voy a filtrar la información. Porque la lista de los apellidos y nombres lamentablemente se encuentra pues combinada con la profesión y todavía no habíamos realizado en clases el proceso de separar texto en columnas. Entonces ahora voy a aprovechar en este ejercicio para mostrarles cómo se separan textos en columnas. Veamos. El procedimiento es: creamos nuevamente nuestra hojita de cálculo. Voy a poner el nombre, solución, filtro avanzado, pregunta 3. Ahora voy a volver a copiar la información. Voy a hacerlo un poquito más rápido seguramente. Control C. Bueno, en este caso lo voy a poner en la celda 1, en realidad no hay preferencia. Voy a establecer un autoajustar ancho de columna para hacer legible la información. Y veamos ahora la pregunta. Dice: apellidos y nombres de las personas que viajaron contratando el crucero al Caribe, Isla Maui y Cancún. Muy bien. Entonces, ese criterio lo voy a establecer en la descripción del paquete, porque ahí se encuentra esa información. Ahí está crucero al Caribe, Isla Maui y Cancún. En algunos casos está mal escrito y en otros casos está bien escrito. Es más, de repente, ¿no?, sea necesario establecer algún criterio adicional. Vamos a ver. En la descripción del paquete son 3 condiciones: Isla Maui, verano en Cancún, o Cancún y Caribe, algo así creo es. Entonces, esos tres criterios no pueden ser criterios I, porque son datos que están ubicados de manera diferente. Por lo tanto, lo que puedo hacer es escribir en 3 filas consecutivas los 3 criterios, uno debajo del otro. En este caso voy a poner algo así. Para las Islas Maui, la idea es que contenga la palabra Maui y, por si acaso, pues de repente al final hay un espacio en blanco, porque no sé cómo está escrito. Ahora también para Cancún. Perfecto. Cancún. Estoy poniendo el signo de interrogación para indicar que Cancún puede estar escrito con mayúscula o minúscula. Y algo más, a ver, voy a ver el otro criterio. Dice Caribe, crucero al Caribe. Perfecto. No es necesario escribir todo el texto, entonces crucero al Caribe. Por lo tanto, mi nueva tabla de criterio, en este caso, será ahora la que está compuesta por estas 4 filas, incluyendo la cabecera, ¿no? En este caso estoy diciendo o es este criterio, o es este criterio, o es el tercer criterio, o de repente que se cumplan 2 criterios juntos, pero esa es la manera de establecer los criterios múltiples, pero criterios O. Los criterios O son aquellos criterios que o cumple una, o cumple la otra, o cumple la otra, o cumple el otro criterio, o pueden cumplir de a 2, o de repente los 3. Pero basta que cumpla uno de ellos, el criterio se hace válido. Esa es la manera de entender el criterio O. ¿Cómo se escriben? En filas consecutivas, sin dejar filas en blanco. Esto no tiene columnas, estas no son columnas en blanco porque tienen título. Entonces no hay ningún problema. Veamos entonces. Datos, filtro avanzado, copiar a otro lugar. En este caso, la base de datos del ejercicio 3, el rango de criterios es el que está compuesto por esas 3 filas o 4 filas. Lo voy a copiar, por ejemplo, hacia la fila A7.
Ahí está. La profesión ya no es problema, ahora el asunto está en el paquete turístico que cada uno de ellos ha elegido. Entonces tenemos acá nuestra lista de personas que han elegido esos destinos. Pasemos ahora al otro ejercicio, que es el ejercicio o pregunta 4. Los economistas que aún no han viajado. Acá hay un pequeño problema. Dice que tenemos acá la fecha de salida, ¿no? La fecha de salida está pues en el año 2015, 2014. Entonces vamos a asumir, voy a ponerlo así, en la celda A2, simplemente como un dato. A ver, un dato adicional para nuestra pregunta. Vamos a decir, asumimos que hoy es el 15 de febrero del 2015. Entonces, asumiendo que hoy es el 15 de febrero, 15/02 del 2015, entonces vamos a ver ahora sí quiénes son los economistas que aún no han viajado. Muy bien, veamos. Voy a insertar una hoja de cálculo nueva. Solución. Voy a cambiar el nombre de la etiqueta. Solución. Filtro avanzado. Pregunta 4. Voy a nuevamente a copiar. Empiezo con el procedimiento de crear la tabla de criterios. Control C. Control V chica o Enter. Voy a establecer nada más una mejor visualización. Inicio, formato, autoajustar ancho de columna. Y ahora viene la fecha de salida, pues, ¿no? Los que no han viajado, asumiendo que hoy es el 15 de febrero. Entonces, lo que voy a hacer sería lo siguiente. Los que no han viajado es aquellos cuya fecha sea mayor que, voy a poner un poquito más cerca el zoom. Su fecha de salida sea mayor que el 15 de febrero de 2015. Esa sería la fecha de salida. Pero que sean economistas. Muy bien, me voy entonces a la fila de apellidos y nombres y profesión y lo escribo sobre esa misma fila. ¿Qué quiere decir? Voy a poner primero el criterio para luego explicar de qué se trata esto de ponerlo en la misma fila, ya no en filas consecutivas como en el ejercicio, como en la pregunta anterior. El apellido paterno, materno, nombre, etcétera, cualquiera, guión, economista, asterisco. Los criterios se escriben en la misma fila cuando se trata de criterios que cumplen la condición de I, criterios I, en otras palabras. ¿Puede haber un economista que no ha viajado en esta fecha? Sí, entonces cuando esos dos criterios tienen que cumplirse en simultáneo, sea economista y no haya viajado, entonces esos criterios se escriben en la misma fila. Cuando son criterios O, como en el caso anterior, se escriben en filas consecutivas. Entonces ahora sí ya tengo mi tabla de criterios y vamos a proceder con el ejercicio. Datos, filtro avanzado, copiar a otro lugar cuando aparezca el cuadro de diálogo. Luego seguimos con el rango de la fila, va a ser la base de datos del ejercicio 3. El rango de criterios va a ser toda la tabla de criterios. ¿Dónde lo voy a copiar? Bueno, yo elegiré pues la celda, por ejemplo, A5. Y ahí está. Todas estas personas son de profesión economista. Y además, su fecha de salida sea posterior
al 15 de febrero del año 2015. Supuestamente, asumiendo que ese es el día de hoy. Muy bien, voy a